Y continuando con nuestras sentencias iterativas clase 2, control de flujo en Python, en el capítulo pasado cerramos con lo que era el ciclo for in. En este video cerraremos detalladamente la función range. Vamos a nuestro ambiente y bueno, tenemos tal cual como lo dejamos en el capítulo pasado, porque la función range es una función muy potente para utilizarse en alianza con la sentencia cíclica for in. ¿Por qué? Se lo explico. ¿Qué sucede, por ejemplo, si quisiéramos trabajar con for, ¿cierto? Con for in, pero en vez de recorrer una lista de 4 números, quisiéramos recorrer una lista de 50 números? O sea, ¿se imaginan estar escribiendo 5, 6, 7, etcétera, hasta 50? Claramente, la programación, uno de los zen de Python, es justamente reducir el trabajo, tratar de que las cosas sean sencillas. Por lo tanto, no funcionaría fácilmente si no pudiésemos trabajar un generador de rango. Y justamente la función range funciona para esto. Range justamente nos permite crear una colección instantánea al momento que queramos utilizarla. Por ejemplo, vamos a utilizar la variable num, que es la abreviación de número, ¿cierto? Y ahora, en vez de palabra, vamos a recorrer por la función range. Si se dan cuenta, como toda función perteneciente al lenguaje, se cambia el color a morado. Y range me dice, tú entrégame un número, ¿cierto? Y yo te crearé inmediatamente una colección que parta desde 0 hasta ese número. Entonces, si yo quisiera que mi colección o mi for in recorriera 50 veces, ¿cierto? Y quiero ver los números que están recorriendo, ¿cierto? Por cada número en el rango de 50, imprímeme ese número. Entonces, vamos allá. Control S para guardar y F5. ¿Qué sucede? Justamente, como se dan cuenta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 49. Ojo, que range dice, voy a recorrer desde 0 hasta antes de ese número. ¿Por qué? Porque si me tomara el 50, el ciclo no sería 50 veces, sino sería 51, porque range siempre parte desde 0. Ahora, esto es interesante porque con esto ya nos ahorramos la idea de crear a mano una lista de 100, de 200, de 300. Con esto podemos darle el número que queramos, ¿cierto? Y nuestro range correrá esa cantidad de números, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos la funcionalidad. Pero range tiene una capacidad adicional. Puede recibir más de un argumento. Por ejemplo, puede recibir 2 argumentos. Cuando nosotros a range le entregamos 2 argumentos, que como lo vimos anteriormente, los argumentos se separan con comas, ¿cierto? Range, al entregarle otro argumento, por ejemplo, le entregamos el argumento aquí 50 a range, él dice, bueno, en vez de recibir un número entero, estoy recibiendo 2. Por lo tanto, me están dando no solamente un número hasta el tope que debo correr, sino que aparte me están diciendo de dónde empiezo. Cuando yo a range, en vez de darle un número entero, le entrego 2, range indica el número izquierdo es de donde parto y el número derecho es donde termino uno antes de terminar, ¿cierto? Entonces guardamos control S, apretamos F5 y si se dan cuenta justamente de dónde partió esta vez, partió no desde 0 sino desde el 50. Y como bien lo conversamos recién, ¿cierto? Range siempre termina un número antes del que le estamos entregando. Por lo tanto, corrió desde 50 hasta el número 99. Entonces, en ese sentido, range ya entrega mucha potencia al momento de poder elegir inmediatamente un solo número para poder recorrer, 2 para poder controlar el inicio y el fin, y range no termina aquí, porque incluso podemos darle un tercer número. ¿Qué sucede con range cuando yo le entrego un tercer número? Veamos. Pongámosle el número 2. Control S, guardemos y vamos con F5 para ejecutar. ¿Qué podemos ver? ¿Qué diferencia hay? 50, 52, 54, 56, 58. Por supuesto, como se están dando cuenta, lo que le entregamos es un salto, justamente. Cuando a range, en vez de entregarle 1 o 2 argumentos, le entregamos 3, él dice, el primero me están dando de dónde tengo que partir, el segundo me están entregando hasta dónde debo llevar, un número menos, ¿cierto? Hasta el tope. Y luego, el tercero me están diciendo si debo saltar cada cuantos números. Por lo tanto,
parto en el 50, ¿cierto? Y en vez de seguir el 51 me dice sáltate cada 2. Por lo tanto, 1, 2, 52. Después, con 52, 1, 2, 54. 1, 2, 56, 58, hasta llegar justamente hasta el 98. ¿Y por qué no me imprime el 99? Porque cuando imprime 98 me salta 1, 2, 100 y 100 no lo toma porque 100 es el tope, por lo tanto me imprime solo hasta el 98. ¿Qué pasa si en vez de ponerle un 2 le pusiera un 3? Veamos. Control S, F5 y claramente como se lo imaginaba, ¿cierto? 50, 53, 56, 59, va saltando cada 3 números. Por lo tanto, esto indica a Range que le permite tener la capacidad de poder controlar tanto el número de inicio como el número de término, ¿cierto? Y también el salto que yo pueda dar. Un último ejemplo que se puede entregar es ¿qué sucede si yo, en vez de trabajar de izquierda a derecha, ¿cierto? En vez de trabajar de manera ascendente, quisiera hacer un recorrido descendente? Si quieren ustedes adivinarlo o trabajarlo como se les ocurriría, pónganle pausa al video, intenten adivinar, prueben, erren, no importa, y a continuación yo les voy a entregar la respuesta a esta pregunta. Entonces, si ya le pusieron pausa y ya reiniciaron, o lo intentaron por su cuenta, la mejor manera para poder hacer un recorrido en descendencia, ¿cierto? Descendente, sería justamente darle como número inicial, ¿cierto? El número 100, ¿cierto? Que es el número que vamos a partir. El número final que le vamos a poner aquí sería el 0, porque queremos que descienda. Y en el salto controlamos la magia. En el salto, en vez de darle un 1, un 2, un 3, démosle un menos 1, un número negativo. Entonces, ¿qué sucede? El salto, cada vez que salte, va a restarse un menos 1. Por lo tanto, control S para guardar, F5, ¿y qué tenemos? Justamente como lo habíamos practicado, ¿cierto? Recorremos desde el 100, 99, 98, 97, hasta llegar justamente al 1. Recuerden que siempre el último número no lo toma. Por lo tanto, si quisiera que lo tomara, tendría que ponerle, ¿cierto? ¿Qué cosa? Un menos 1 como último número. Y ahí me tomaría el 0. Probemos, F5, y justamente me toma el 0. Hasta aquí con el ejemplo de Range, ya pueden ver la potencialidad, jueguen con él, úsenlo, denle números, prueben con saltos, prueben con expresiones y vean la potencialidad que tiene, que es fuertemente utilizada para el ciclo for. Entonces con esto completamos el bloque de estructuras iterativas y en el siguiente video completaremos el final de la clase 2 con los operadores sobre ciclos. Nos vemos.